So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. ¿Has preguntado alguna vez sobre la desaparición del líder y profeta Moisés? La verdad es que su muerte sigue siendo un misterio que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza divina y las consecuencias de nuestra fe. En este video, vamos a profundizar en el contexto histórico y teológico detrás de la desaparición de Moisés, para entender mejor su legado y lo que podemos aprender de él. Así que, no te pierdas esta oportunidad de descubrir más sobre la historia de Moisés. Si eres nuevo aquí, gracias por unirte a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal Salvados de Dios para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. Y si disfrutas este contenido, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Estoy seguro de que el mensaje que te compartiremos en este video te transformará y te inspirará a vivir una vida más auténtica y llena de propósito. Así que quédate hasta el final y prepárate para ser cambiado. El nombre de Moisés evoca una serie de imágenes en nuestra mente. Podemos imaginar al hombre que se enfrentó a la ira del faraón, que luchó por la libertad de su pueblo y que recibió las tablas de la ley directamente de manos de Dios. Sin embargo, hay mucho más detrás de este personaje bíblico. Moisés es un nombre que nos recuerda la importancia de la fe en Dios y la obediencia a su voluntad. En efecto, Moisés fue un líder que no solo libró a su pueblo de la esclavitud egipcia, sino que también estableció los cimientos para la fe judía y cristiana. La historia de Moisés comienza en Egipto, donde nació como hijo de un hebreo varón y una hebrea mujer. Aunque no era el heredero designado por Dios para liderar a su pueblo, Moisés demostró ser fiel y valiente en momentos críticos. Sin embargo, fue su fe en Dios lo que lo llevó a enfrentar los desafíos más grandes de su vida. Cuando Moisés se encontraba con el pozo en Horeb, recibió una visión increíble. En ella, vio un arbusto que, ardiendo, pero no se consumía, y Dios le habló desde el interior del fuego. Fue allí donde Dios le dio su misión, libertar a los israelitas de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra prometida. La historia de Moisés nos enseña que Dios puede utilizar a cualquier persona, sin importar su condición o pasado, para hacer grandes cosas. Sin embargo, también nos muestra que la fe y la obediencia son fundamentales para lograr la misión que Dios tiene para nosotros. En efecto, cuando Moisés se negó a ir a Egipto porque temía por su propio bienestar, Dios le dijo: ¿Quién ha puesto a los ojos en lugar de ver? ¿No veo yo las fatigas de mi pueblo y le siento el dolor? Vaya, yo estoy contigo. En este momento, podemos reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué desafíos estamos enfrentando actualmente? ¿Qué nos hace temer o dudar de nosotros mismos? Dios nos dice lo mismo que le dijo a Moisés: vaya, yo estoy contigo. Él está presente en nuestras vidas, escuchándonos y ayudándonos a superar los obstáculos. La historia de Moisés también nos enseña la importancia de la humildad. Aunque era un líder importante, Moisés nunca se atribuyó el crédito por sus logros. En lugar de eso,
siempre se dio cuenta de que su fe y obediencia a Dios eran las verdaderas razones detrás de sus éxitos. En efecto, en el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley, se cubrió la cara porque sabía que no podía mirar directamente al sol. Fue una demostración clara de su humildad y reconocimiento de que Dios era la verdadera autoridad. La historia de Moisés nos recuerda que, aunque somos llamados a liderar y a hacer grandes cosas, debemos siempre mantener la fe en Dios como la fuente de nuestra confianza. No debemos atribuirnos el crédito por nuestros logros, sino reconocer que todo proviene de Dios. En este capítulo, hemos visto cómo Moisés se convirtió en un líder importante para su pueblo y cómo su fe en Dios lo llevó a enfrentar los desafíos más grandes. Nosotros podemos aprender mucho de su experiencia y aplicarlo a nuestras propias vidas. Así que, ¿qué nos dice la historia de Moisés sobre la importancia de la fe y la obediencia? Que, aunque sea difícil o desafiante, Dios está siempre con nosotros, listo para ayudarnos y guiarnos en nuestro camino. Y si somos dispuestos a seguir su liderazgo y a confiar en Él, podemos hacer grandes cosas. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en la historia de Moisés y ver cómo se enfrentó al faraón y cómo liberó a su pueblo. Pero antes de continuar, queremos dejarles una pregunta: ¿qué es lo que te hace temer o dudar de ti mismo? ¿Qué crees que Dios está tratando de decirte en este momento? Recuerda que Dios está contigo y que Él puede utilizar a cualquier persona para hacer grandes cosas. Así que no te desanimes, confía en Él y ve adelante. Durante miles de años, los hebreos vivieron en la tierra prometida, rodeados por las naciones paganas que les rodeaban. Sin embargo, en un momento dado, una grave situación política y religiosa llevó a los israelitas a un profundo sufrimiento y exilio. Esta fue la época en que nació Moisés, el libertador escogido por Dios para llevar a su pueblo de la esclavitud al reino. La historia de Moisés comienza en Egipto, donde una generación de hebreos había sido llevada como esclava por los faraones. A pesar de que habían sobrevivido a la hambruna y el asedio, los israelitas se encontraban profundamente desesperados y desamparados. Eran un pueblo sin dirección, sin líderes capaces ni sin esperanza de liberación. En este contexto, Dios decidió intervenir en la historia del hombre. El Señor escogió a Moisés, un bebé abandonado en el río Nilo, para que llevara su mensaje y su libertad a su pueblo. Fue un momento crucial en la historia de Israel, cuando Dios se acercó a una familia desconocida para tomar a Moisés como suyo. La cultura egipcia era en gran medida politeísta, adorando a dioses y diosas que se manifestaban en la naturaleza y en los elementos. Los faraones eran considerados semidioses, y el reino de Egipto era visto como una divina orden en la tierra. Sin embargo, esta cultura pagana estaba lejos de ser perfecta. La opresión, la esclavitud y la injusticia eran comunes en ese momento. Por otro lado, los hebreos se consideraban un pueblo elegido por Dios. Aunque habían caído en el pecado y habían... Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Sido castigados con el exilio,
todavía mantenían una fe firme en un solo Dios todopoderoso. Esta fe era lo que los mantenía unidos y daba sentido a su existencia. En este momento de conflicto entre la cultura egipcia y la fe hebrea, Dios decidió intervenir. El Señor escogió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos de regreso a la tierra prometida. Esta historia no es solo una narración histórica, sino también un llamado a la fe. La Biblia nos enseña que Dios puede intervenir en nuestras vidas, incluso en momentos de oscuridad y desesperación. Aunque parezca que estamos atrapados en el río Nilo de la vida, Dios está dispuesto a rescatarnos. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni siquiera la muerte. Pues amar es que no temamos morir. Moisés es un ejemplo inspirador de cómo Dios puede utilizar a cualquier persona para llevar su mensaje y su libertad. Aunque Moisés se sintió inseguro y desamparado al principio, Dios lo llamó y le dio una misión específica. La historia de Moisés nos enseña que Dios no se olvida de nosotros, sino que está siempre trabajando para llevarnos a la liberación y la salvación. En este momento en que la humanidad enfrenta nuevos desafíos y crisis, la historia de Moisés nos recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Él sigue llamando a su pueblo, sea cual sea nuestra condición social o cultural, para que le sigamos y le obedezcamos. La vida puede ser un río Nilo difícil y turbio, pero Dios está dispuesto a rescatarnos y llevarnos de regreso a la tierra prometida. Como Moisés, podemos encontrar la fe y la esperanza en el Señor Todopoderoso. Así que no temamos, sino que sigamos con fe en el corazón. En este capítulo, hemos visto cómo la historia de Moisés comienza en un momento crucial en la historia de Israel. La cultura egipcia era politeísta y opresiva, mientras que los hebreos eran un pueblo elegido por Dios. Sin embargo, Dios decidió intervenir y escogió a Moisés para llevar su mensaje y su libertad a su pueblo. En el próximo capítulo, exploraremos la infancia de Moisés y cómo Dios lo llamó para la misión que estaba destinado a cumplir. Hoy comienzo a contarte la historia de uno de los personajes más fascinantes y poderosos de la Biblia, Moisés. A lo largo de estos episodios, vamos a explorar cómo Dios intervino en la vida de este líder israelita para realizar un milagroso rescate. Para entender mejor quién es Moisés y qué sucedió en su vida, voy a resumir algunos eventos clave. Nacido en Egipto, como hijo de un judío que se había ido a vivir allí, Moisés creció con la sensación de estar fuera de lugar. Su madre era hebrea, pero su padre era egipcio, lo que lo hacía sentir como una persona sin hogar, sin pertenencia. A medida que crecía, Moisés se fue sintiendo cada vez más aislado y desechado por la sociedad egipcia. Sin embargo, Dios no lo había abandonado. En efecto, Dios estaba trabajando en el corazón de Moisés, preparándolo para un gran propósito. Un día, mientras Moisés miraba hacia el otro lado del Mar Rojo, vio un fuego que ardía en la hierba. Esto fue más que un simple accidente, fue una llamada divina a su vida. Dios habló con Moisés desde el fuego y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». En ese momento, Moisés se dio cuenta de que estaba en presencia del Todopoderoso. Moisés se convirtió en un líder poderoso bajo la guía divina. Fue él quien lideró a los israelitas fuera de la esclavitud egipcia y hacia la tierra prometida. Sin embargo, su camino no estuvo exento de obstáculos y desafíos. Una de las más grandes pruebas que Moisés enfrentó fue cuando Dios le ordenó golpear el Mar Rojo con un cayado para dividir las aguas y permitir a los israelitas pasar. Era una tarea imposible, pero Moisés se atrevió a creer y a obedecer. La fe de Moisés es lo que nos enseña que, aunque podamos sentirnos desamparados o fuera de lugar en este mundo, Dios está siempre trabajando para darnos un propósito y una misión.
La fe no solo es creer en la existencia de Dios, sino también confiar en su poder y amor. En la vida de Moisés, vemos que la fe no es solo una emoción o un sentimiento, es una elección consciente. Moisés eligió creer en Dios y seguir sus instrucciones, a pesar de lo imposible que parecía. Y fue justamente eso lo que permitió que Dios trabajara a través de él para realizar un milagro. Así que hoy quiero invitar a todos los que están viendo este episodio a reflexionar sobre su propia fe. ¿Cuál es el propósito y la misión que Dios tiene para ti? ¿Cómo puedes creer en Dios, incluso en las situaciones más difíciles? La historia de Moisés nos enseña que la fe no es solo una teoría o un concepto, es un camino real que podemos caminar con Dios. Y cuando lo hacemos, podemos experimentar milagros y bendiciones en nuestra vida. Así que déjame hacerle una pregunta a ti. ¿Estás dispuesto a creer en el poder de Dios para realizar un milagro en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar ir tus temores y a... There's nothing like your first Mac. Here's what people online are sharing. @Dr. Rain says, everything is just so smooth and fast, I still can't get over it. Syncing stuff between my phone and this is just chef's kiss. @Mr. Incredible 488 says, Apple Silicon basically cures low battery trauma. That's how they felt with their first Mac. How will you? Introducing the all-new MacBook Neo. An amazing Mac at a surprising price. Find out more on apple.com/Mac. ¿Confiar en la sabiduría y amor de Dios? Si es así, entonces, no te detengas. Sigue adelante con fe y confianza en Dios. Y recuerda que, como Moisés, puedes experimentar milagros y bendiciones en tu vida cuando crees en el Todopoderoso. El sol de la vida de Moisés había comenzado a declinar. Ya no podía cruzar el río Jordán, como lo había hecho tantas veces antes, sin sentir la carga del peso de sus años. Sin embargo, su espíritu seguía siendo fuerte y resuelto, imperturbable ante la proximidad de la muerte. En una escena que habría sido familiar para cualquier israelita, Moisés sube a las colinas de Nebo, rodeado por sus compañeros de viaje y los líderes del pueblo. La vista era impresionante, el paisaje desértico se extendía hacia el horizonte, como un mar inmenso de aretes y canales que se perdían en la distancia. Pero Moisés no venía a disfrutar del panorama. No venía a relajarse después de una larga jornada de liderazgo. Vino a despedirse. Vino a entregar el testamento final de su vida. En efecto, Moisés se detiene en un lugar llamado Nebo, y como si estuviera midiendo la distancia entre él mismo y el objetivo, dice, sube ahora a ver la tierra, desde el monte Nebo. ¡Qué momento tan importante! La oportunidad de ver con sus propios ojos el resultado del trabajo de una vida. Pero no era solo para él. Era para todos los israelitas que habían seguido a Moisés en su viaje. Era un llamado a la fe, un recordatorio de que el Dios que había librado un milagro en el Mar Rojo, que había proporcionado maná en el desierto y había guiado a Israel a través de la tierra prometida, era capaz de hacer lo mismo en sus propias vidas. En efecto, Moisés se detiene y contempla la tierra. Ve la abundancia de ríos, las montañas, los valles y las ciudades. Ve la tierra que Dios había prometido a sus hijos, y su corazón late con orgullo y gratitud. Y en ese momento, Moisés se da cuenta de que no puede llegar más allá. No puede cruzar el río Jordán, como lo había hecho tantas veces antes. Su cuerpo está debilitado, su alma está cansada. Es hora de dejar ir. Así que Moisés llama a Josué, su fiel compañero y líder en jefe, y le transmite el testamento final de su vida: vaya tú y tome posesión de la tierra que Dios ha prometido a los israelitas. ¡Qué momento tan importante! La oportunidad de transmitir el legado a otro. Pero no era solo para Josué. Era para todos los líderes, todos los servidores de Dios, que habían seguido a Moisés en su viaje.
Era un llamado a la fe, un recordatorio de que el Dios que había librado un milagro en el Mar Rojo, que había proporcionado maná en el desierto y había guiado a Israel a través de la tierra prometida, era capaz de hacer lo mismo en sus propias vidas. Y Moisés muere. Su alma se va. La vida de un líder, una vida llena de fe, amor y dedicación, llega a su fin. Pero no es el final. No es la conclusión. Es el comienzo. Es la oportunidad para todos los que han seguido a Moisés en su viaje de ver con sus propios ojos el resultado del trabajo de una vida. La muerte de Moisés es un recordatorio poderoso de que la fe no está relacionada con la longevidad, sino con la lealtad. No importa cuánto tiempo tengamos en esta tierra. Lo importante es cómo vivimos esos años y qué legado dejamos atrás. Y para nosotros, los cristianos, Moisés es un tipo de figura que nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. Somos como Josué, los líderes del pueblo que debemos tomar posesión de la tierra prometida. Somos como Moisés, los servidores de Dios que debemos transmitir el legado a otros. Así que, hoy, nos llamamos a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. ¿Qué legado estamos dejando atrás? ¿Qué oportunidades estamos perdiendo porque no podemos cruzar el río Jordán? Es hora de tomar posesión de la tierra prometida. Es hora de transmitir el legado. Vayamos, amigos, y veamos con nuestros propios ojos el resultado del trabajo de una vida. Vayamos y demos fe a un Dios que es capaz de hacer lo mismo en nuestras propias vidas. El legado de Moisés, líder y libertador de Israel, no solo se limita a su época en el Éxodo, sino que tiene resonancias que trascienden los tiempos y las culturas. La muerte de Moisés es un hito en la historia sagrada que nos conduce a reflexionar sobre la naturaleza divina y la importancia del liderazgo. En el antiguo Oriente Próximo, la muerte de líderes religiosos y políticos era un tema común. Sin embargo, la muerte de Moisés no se puede comparar con las de otros personajes como Hammurabi o Ramsés II, que eran reyes terrenales. La diferencia radica en que Moisés fue un líder divino, elegido por Dios para liberar a su pueblo. La muerte de Moisés tiene paralelismos con la leyenda del legendario faraón Ramsés II, que según la tradición egipcia murió después de una vida llena de guerras y conquistas. Sin embargo, mientras que Ramsés II fue un rey mortal, Moisés fue un líder inspirado por Dios. La muerte de Moisés tiene un significado más profundo, ya que es un símbolo de la transición del liderazgo divino a la generación siguiente. En la cultura mesopotámica, la muerte de los líderes religiosos y políticos era vista como una oportunidad para que otros tomaran el poder. Sin embargo, en la Biblia, la muerte de Moisés es un momento de transición hacia la llegada del liderazgo de Josué, quien asume la responsabilidad de guiar a Israel hacia la tierra prometida. La muerte de Moisés también tiene paralelismos con la muerte del profeta Elías en el libro del rey Sabaoth. Ambas muertes están llenas de misterio y simbolismo, ya que ambos líderes religiosos habían sido llamados por Dios para realizar importantes misiones. La muerte de Moisés es un recordatorio de que incluso los líderes más grandes y poderosos deben dar paso a la generación siguiente. La enseñanza bíblica aquí es clara: Moisés no fue un líder humano, sino un instrumento divino, elegido por Dios para realizar una misión específica. Su muerte es un recordatorio de que el liderazgo divino es superior al liderazgo humano y que la transición del poder debe ser ordenada por Dios. La muerte de Moisés también tiene un mensaje importante para nosotros en la actualidad. En una sociedad secularizada y globalizada, es fácil perder la fe y creer que el liderazgo humano es suficiente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el liderazgo divino es fundamental para la supervivencia. This episode is brought to you by White Claw Surge. Nice choice hitting up this podcast.
No surprises. You're all about diving into tastes everyone in the room can enjoy. Just like White Claw Surge. It's for celebrating those moments when connections have been made and the night's just begun. With bold flavors and 8% alcohol by volume, unleash the night. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. De cualquier comunidad o nación. La muerte de Moisés es un hito importante en la historia sagrada que nos conduce a reflexionar sobre la naturaleza divina y la importancia del liderazgo. Es un recordatorio de que el liderazgo divino es superior al liderazgo humano y que la transición del poder debe ser ordenada por Dios. Finalmente, es un llamado a la fe para que nos acordemos de que el liderazgo divino es fundamental para nuestra supervivencia y nuestro crecimiento espiritual. Como cristianos, podemos aprender mucho de la vida y la muerte de Moisés, ya que su legado nos conduce hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Que el Espíritu Santo nos guíe en este camino espiritual y nos ayude a crecer en nuestra fe. Que podemos aprender mucho de la vida y la muerte de Moisés, ya que su legado nos conduce hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Vamos a profundizar en la teoría de la ascensión a Monte Carmelo, un tema que ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Como escritores de guiones bíblicos para YouTube, nos proponemos no solo presentar las diferentes perspectivas sobre este tema, sino también reflexionar sobre sus implicaciones espirituales y enseñanzas bíblicas. La teoría de la ascensión a Monte Carmelo surgió en el siglo XIII como una forma de interpretar el final del Apocalipsis. Según esta teoría, Jesús no ascendió al cielo después de resucitar, sino que se dirigió hacia el Monte Carmelo, en Palestina, donde se encontraba con la Trinidad y la Iglesia Universal. Algunos autores han argumentado que esta interpretación se basa en una lectura literal del Apocalipsis 4, versículos del 1 al 3, donde se describe a Jesús como que sube al trono celestial rodeado de los 4 vivientes, león, buey, leopardo y ave, y de los 24 ancianos. Sin embargo, otros han cuestionado la validez de esta teoría argumentando que es un anacronismo, ya que el Monte Carmelo no se menciona en el Antiguo Testamento como un lugar sagrado. En este sentido, es importante destacar que la fe cristiana se basa en la revelación divina y no en la interpretación literal de los textos bíblicos. La fe nos permite ver más allá del mero texto y comprender las verdades eternas que se encuentran detrás de las palabras. La teoría de la ascensión a Monte Carmelo también tiene implicaciones espirituales profundas. Si Jesús ascendió al Monte Carmelo en lugar de ir directamente al cielo, podemos entenderlo como una muestra de su amor y dedicación hacia la humanidad. Como Dios Hijo, Jesús se comprometió con la salvación de los seres humanos y no se limitó a ascender al cielo sin más, sino que se dirigió hacia el Monte Carmelo para reunirse con la Trinidad y la Iglesia Universal. En este sentido, la teoría de la ascensión a Monte Carmelo nos recuerda que la fe cristiana no es solo una cuestión individual, sino también una comunión con la comunidad eclesial. Como miembros de la Iglesia, somos parte de un cuerpo que está en Cristo y que tiene como objetivo la gloria de Dios. La teoría de la ascensión a Monte Carmelo también nos recuerda que la fe es un viaje de descubrimiento y no un conocimiento seguro. Como cristianos, debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras creencias y a seguir el Espíritu Santo en nuestra búsqueda de la verdad.
La teoría de la ascensión a Monte Carmelo es un tema que nos permite reflexionar sobre las implicaciones espirituales y enseñanzas bíblicas detrás del final del Apocalipsis. Aunque sea un tema controversial, podemos aprender mucho sobre la naturaleza divina de Jesús y la importancia de la comunión con la comunidad eclesial. En este sentido, esperamos que este capítulo te haya inspirado a reflexionar sobre el significado de la ascensión de Jesús y la importancia de la fe en nuestra búsqueda de la verdad. No dudes en compartir tus pensamientos y reflexiones con nosotros en los comentarios. El libro del Éxodo comienza con una historia que revoluciona la vida de Israel. Una historia que cambia el curso de la historia y que nos muestra la importancia de un líder como Moisés. En el desierto egipcio, Israel estaba sufriendo bajo el yugo opresivo de Egipto. La esclavitud era una realidad diaria para ellos. Pero Dios no se olvidó de su pueblo elegido. En medio del dolor y la desesperanza, Dios tiene un plan para librar a Israel. En este momento crucial, Dios llama a Moisés, un humilde pastor, para ser el líder que llevará a Israel a la libertad. Y aunque Moisés puede sentirse inseguro y no tenga experiencia en liderazgo, Dios le muestra su poder y su plan. A lo largo de los capítulos del Éxodo, vemos cómo Moisés se convierte en un instrumento para que Dios realice su obra. La importancia de Moisés en la historia de Israel es crucial. Sin él, Israel no habría logrado su libertad. Sin él, la humanidad no habría conocido el plan de Dios para liberar a sus hijos y hijas del cautiverio. Sin él, no hubiera un libro como el Éxodo, que nos enseña sobre la misericordia, la fe y la obediencia a Dios. Moisés es un ejemplo viviente de cómo podemos ser instrumentos de Dios en nuestra vida diaria. Aunque Moisés se sienta inseguro y no tenga experiencia, Dios le muestra su poder y su plan. Y cuando nos sentimos inseguros y sin experiencia, podemos recordar que Dios puede trabajar a través de nosotros para lograr grandes cosas. La Biblia nos enseña que Dios es el autor de la fe en nuestra vida. Esto significa que nuestro verdadero líder es Dios mismo. Y aunque Moisés fuera un instrumento para que Dios realice su obra, también podemos ser instrumentos de Dios en nuestra vida diaria. ¿Pero qué nos hace creer que podemos ser instrumentos de Dios? ¿Qué nos hace creer que podemos lograr grandes cosas a pesar de nuestras limitaciones y debilidades? La respuesta es la fe. La fe nos permite creer que Dios puede hacer. SpringFest means more sun, more fun, and more free at Lowe's. Keep your yard in line with an additional free Ego 56-volt battery when you buy a select Ego mower, trimmer, or blower. Plus, keep landscaping fresh with Stay Green 1 cubic foot garden soil, 5 bags for $10. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/8 while supplies last. Selection varies by location. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup? Delivered to your doorstep? Come in and grab it yourself? Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. Hacer lo imposible en nuestra vida. La fe nos permite confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. La historia de Moisés nos enseña que la fe es fundamental para lograr grandes cosas. Aunque Moisés se sienta inseguro y no tenga experiencia, él sigue adelante con la fe. Y en el proceso, Israel logra su libertad y podemos aprender de su ejemplo. La fe también nos permite creer que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Cuando sentimos temor o inseguridad, podemos recordar que Dios es nuestro refugio. Y cuando sentimos debilidad o fatiga, podemos recordar que Dios es nuestra fuerza. La importancia de Moisés en la historia de Israel es crucial.
Sin él, Israel no habría logrado su libertad. Sin él, la humanidad no habría conocido el plan de Dios para liberar a sus hijos y hijas del cautiverio. Sin él, no hubiera un libro como el Éxodo, que nos enseña sobre la misericordia, la fe y la obediencia a Dios. Pero más allá de la historia de Moisés, nos da una lección valiosa sobre la importancia de la fe en nuestra vida diaria. La fe nos permite creer que Dios puede hacer lo imposible en nuestra vida. La fe nos permite confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Así que, ¿qué debemos aprender de Moisés? Debemos aprender a tener fe en Dios, a confiar en Él y a creer que puede hacer lo imposible en nuestra vida. Debemos aprender a ser instrumentos de Dios en nuestra vida diaria, como lo fue Moisés. Y si sentimos inseguridad o debilidad, podemos recordar que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Podemos confiar en Él y saber que está con nosotros siempre. Dios es nuestro Padre Celestial. Es un Dios amoroso y misericordioso. Así que, vamos a seguir adelante con fe. Vamos a creer que Dios puede hacer lo imposible en nuestra vida. Vamos a confiar en Él y saber que está con nosotros siempre. El legado de Moisés es tan profundo y amplio que su impacto puede sentirse en la historia del pueblo hebreo durante siglos. Después de su partida, el Israel antiguo siguió siendo un pueblo elegido por Dios, pero no fue hasta el regreso de Moisés que se vio renovado en su fe y compromiso con la voluntad divina. La vida y ministerio de Moisés son como una fuente de inspiración para el pueblo hebreo. A medida que su historia es compartida y recontada, se convierte en un ejemplo vivo de cómo Dios puede tomar a alguien insignificante y hacer algo grande con él. La forma en que Moisés respondió al llamado de Dios es una lección valiosa para todos los creyentes. Su vida demuestra que la obediencia y el compromiso pueden llevar a resultados sorprendentes, incluso en circunstancias adversas. La importancia de Moisés en la historia de Israel no solo se encuentra en su ministerio público, sino también en la forma en que inspiró a otros líderes y personas comunes. A medida que los israelitas marchaban hacia el desierto, Moisés les compartió las palabras de Dios y les guió para que vivieran según sus mandatos. Su liderazgo fue tan efectivo que el pueblo hebreo se convirtió en un ejemplo de justicia y misericordia en medio de una región hostil. La historia de Moisés también nos enseña sobre la importancia de la disciplina y el control emocional. A medida que él lideró al pueblo a través del Mar Rojo, tuvo que enfrentar su propio miedo y duda. Sin embargo, en lugar de ceder a sus sentimientos, se acercó a Dios y obtuvo orientación y fortaleza para llevar a cabo la misión. Esta disciplina y autocontrol son fundamentales para cualquier cristiano que desee seguir el ejemplo de Moisés y liderar a otros con fe y confianza. La vida de Moisés también nos enseña sobre la importancia del perdón y la misericordia. Cuando el pueblo hebreo se rebeló contra Dios y construyó un becerro de oro, Moisés no se enfureció ni se desesperó. En su lugar, se acercó a Dios y obtuvo orientación para liderar al pueblo hacia la obediencia. Su ejemplo nos enseña que, aunque somos humanos y cometemos errores, podemos ser perdonados y restaurados cuando nos arrepentimos sinceramente. La tradición de Moisés también puede verse en el ministerio de otros líderes israelitas, como Josué y Elías. Estos hombres eran discípulos directos de Moisés y heredaron su legado y compromiso con la voluntad divina. A medida que ellos lideraban al pueblo hebreo a través de tiempos difíciles, compartieron las historias y enseñanzas de Moisés para inspirar y motivar a otros. La vida y ministerio de Moisés son una herencia valiosa para el pueblo hebreo y para cualquier creyente que desee seguir el ejemplo de Dios. Su historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la disciplina, el perdón y la misericordia. Como creyentes, podemos aprender de la vida de Moisés y aplicar sus lecciones en nuestra propia vida de fe.
La importancia de Moisés en la historia de Israel es profunda y amplia. Su legado inspira a otros líderes y personas comunes a seguir el ejemplo de Dios y a liderar con fe y confianza. Como creyentes, podemos aprender de la vida de Moisés y aplicar sus lecciones en nuestra propia vida de fe. Que su historia nos inspire a ser como Él, hombres y mujeres que siguen el ejemplo de Dios y llevan a otros hacia la obediencia y la adoración. Oración. Señor, te damos gracias por el legado de Moisés y su ministerio en la historia de Israel. Ayúdanos a aprender de sus lecciones y aplicarlas en nuestra propia vida de fe. Que nos inspiren a seguir tu ejemplo y a liderar con fe y confianza. En Jesucristo, amén. Bienvenidos. En este momento crucial de nuestro viaje a través de la palabra de Dios, nos reunimos para reflexionar sobre los puntos clave que hemos abordado en este video. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo pueden estos conceptos aplicarse en nuestras vidas diarias? Recapitulando, hemos explorado el mensaje fundamental de la Biblia, el amor incondicional y misericordioso de Dios hacia nosotros, su pueblo elegido. Hemos visto cómo Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, para que podamos tener una relación con Él. Recuerdo la escena en la que Nicodemo, un fariseo, se acerca a Jesús nocturno y le pregunta, «Rabino, ¿cómo puede alguien ser nacido de nuevo?» Juan 3:4. Jesús respondió, «Realmente no puedes recibir lo que es de espíritu y entra en el reino de Dios. Nace de nuevo por agua y Espíritu Santo». Juan 3:5-6. En este sentido, hemos reflexionado sobre la importancia de nacer de nuevo, de experimentar una transformación interior que nos convierte en nuevos seres, con un corazón renovado y un alma liberada. Esto no es un proceso automático, necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos visto también cómo la fe es el factor clave para nuestra relación con Dios. La fe no es solo una creencia, sino una experiencia viva que nos conecta con Él. Como dice el apóstol Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestras vidas diarias? Hay tantas formas. Podemos orar con sinceridad y confianza, sabiendo que Dios nos escucha y nos responde. Podemos compartir el mensaje del amor de Jesús con nuestros amigos y familiares, demostrando su amor por ellos. También podemos reflexionar sobre nuestra propia condición ante Dios. ¿Qué significa ser nacido de nuevo para mí? ¿Cómo puedo permitir que la fe sea mi guía diaria? Es hora de evaluar nuestra relación con Él. En este momento, quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes, no te desanimes. No te sientas atrapado por tus errores o inquietudes. Jesús dijo, vengo para que no tengas dolor. Él viene a ti en este momento, con amor y misericordia. Por último, quiero mencionar la importancia de la comunidad cristiana. No podemos vivir nuestra fe sola, necesitamos el apoyo y la guía de otros creyentes. Es hora de unirnos como iglesia, para celebrar nuestros éxitos y lamentar nuestros fracasos juntos. En este capítulo final, quiero dejarles con una reflexión profunda. Dios no nos ama porque somos perfectos, lo ama precisamente porque somos imperfectos. Es hora de aceptar su amor incondicional y permitir que Él sea nuestro guía en el camino. Gracias por unirse a mí en este viaje a través de la palabra de Dios. Que Él te bendiga y te guíe en tu camino espiritual. Amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje a través del libro del Éxodo, una historia que nos muestra la increíble aventura de Moisés y su pueblo elegido. A medida que terminamos este capítulo, quiero reflexionar sobre la relevancia de esta historia para nuestra fe contemporánea. La historia de Moisés es más que solo un recordatorio del pasado, es un llamado a la fe en el presente.
Cuando leemos sobre la liberación de los israelitas desde la esclavitud egipcia, no podemos evitar sentirnos emocionados por la victoria y la libertad que obtuvieron. Sin embargo, esta historia nos enseña algo más profundo. Moisés no solo fue el líder de su pueblo, sino también un ejemplo de fe y obediencia a Dios. La fe de Moisés es inspiradora en muchos sentidos. A medida que lideró a su pueblo hacia la tierra prometida, enfrentó retos y desafíos que parecían insuperables. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo o la incredulidad, se mantuvo firme en su compromiso con Dios. Su fe no se basaba en la visión o la certeza, sino en la confianza en el Señor. La lección que podemos aprender de Moisés es que nuestra fe también puede ser un refugio en tiempos difíciles. No importa qué retos o desafíos enfrentemos en nuestras vidas, la fe nos permite mantener la esperanza y la confianza en el poder de Dios. La historia de Moisés también nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios. Cuando Dios llamó a Moisés para liderar a su pueblo, éste no dudó en responder. Aunque enfrentó desafíos y retos, siguió siendo fiel a su compromiso con el Señor. Su obediencia no fue solo una forma de demostrar su amor por Dios, sino también una forma de testimoniar la autoridad divina sobre sus vidas. En nuestra fe contemporánea, podemos aprender mucho de Moisés. A medida que nos enfrentamos a desafíos y retos en nuestras vidas, debemos recordar que nuestra obediencia a Dios es fundamental para nuestra creación y nuestro bienestar. La obediencia no significa simplemente seguir reglas o tradiciones, significa seguir el corazón de Dios y permitir que su voluntad sea nuestra. La historia de Moisés también nos enseña sobre la importancia de la compasión y la misericordia. Cuando Israel abandonó a Dios y se negó a escucharlo, Moisés no se dio por vencido. En lugar de reaccionar con furia o ira, rogó por su pueblo y pidió que Dios los perdonara. Su compasión hacia su pueblo es un ejemplo inspirador de cómo debemos amar y apoyarnos mutuamente en nuestras comunidades. En nuestra fe contemporánea, podemos aprender mucho sobre la compasión y la misericordia de Moisés. Debemos recordar que nuestros hermanos y hermanas necesitan nuestro amor y nuestro apoyo. La compasión no es solo una emoción o un sentimiento, es una forma de vida que se traduce en acciones y palabras de amor. La historia de Moisés nos enseña también sobre la importancia de la perseverancia. A medida que lideró a su pueblo hacia la tierra prometida, enfrentó muchos desafíos y obstáculos. Sin embargo, no se rindió. Siguió siendo fiel a Dios y siguió adelante, incluso cuando la situación parecía insuperable. En nuestra fe contemporánea, podemos aprender mucho de Moisés sobre la perseverancia. Debemos recordar que nuestros sueños y objetivos pueden ser retos, pero no debemos permitir que nos rindan. La perseverancia es fundamental para alcanzar nuestro potencial y cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. La historia de Moisés nos enseña que nuestra fe puede ser un refugio en tiempos difíciles, que nuestra obediencia a Dios es fundamental para nuestra creación y bienestar, que nuestra compasión y misericordia hacia nuestros hermanos y hermanas son fundamentales para nuestras comunidades, y que nuestra perseverancia es clave para alcanzar nuestro potencial y cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Amigos, espero que esta reflexión sobre la historia de Moisés haya sido inspiradora y profunda para ustedes. Quiero concluir recordando que nuestra fe no solo es una creencia o un sentimiento, es una forma de vida que se traduce en acciones y palabras de amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos y hermanas. Así que, amigos, déjenme decirles, no se rindan. No permitan que el miedo o la incredulidad los apaguen. Sean fuertes en su fe y sigan adelante con confianza en Dios. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now.
You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more.